Por el honor de poder impartir esta charla, que es un tema de altísima relevancia, sobre todo ustedes que están trabajando en estos 2 días sobre exámenes de laboratorio clínico, cuándo indicarlos, cómo indicarlos y sobre todo la parte de interpretación, ¿no? Que todos estos temas de farmacogenética o farmacogenómica están pues cada vez más en auge y sí necesitamos pues de alguna manera empezarlos a incorporar en este tipo de conferencias, pero también incluso en estudios de pregrado y posgrado para que podamos pues apoyarnos todos como miembros del equipo de salud. Entonces, pues este tema de farmacogenómica, yo le voy a dar, si me lo permiten, el día de hoy un enfoque más de aplicación clínica, precisamente por el perfil que sé que tienen todos los asistentes a este evento y de alguna manera también sentar las bases de la discusión o reflexión que nos llevaremos todos a casa sobre las cosas que faltan por hacer, las investigaciones todavía a nivel básico que se necesitan en esta área y sobre todo como aquello que ya va surgiendo en el mercado, porque ya también hay muchas pruebas comerciales que empiezan a ofrecernos, de qué manera podemos empezar a incorporarlas e informar a los profesionales de la salud y a los pacientes que existen, pero también cómo podemos apoyarlos en la toma de decisiones clínicas a partir de los resultados que éstas nos pueden ofrecer. La farmacogenómica ha crecido principalmente en el área del cáncer. Esto pues por obvias razones, ¿no? Principalmente por el tema de seguridad de los medicamentos que se utilizan en la farmacoterapia del cáncer. Tanto en pediatría como en el cáncer, los tipos de cáncer que existen para adultos, pues ha hecho mucha investigación sobre qué tipo de reacciones adversas podrían llegar a predecirse a través de biomarcadores genéticos. Entonces, en particular en nuestro país, pues una de las principales preocupantes es el cáncer de mama. Hay numerosas cifras que se han manejado, tenemos nuevas cifras de la Organización Mundial de la Salud 2014, las preliminares de 2015 y sin duda es un tema preocupante. Específicamente, pues quise iniciar la charla con este tipo de cáncer por la gran preocupación que existe en México, las altas cifras de prevalencia, pero también por importantes temas farmacogenéticos que empiezan a surgir en relación a los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de esta enfermedad. En particular, pues la toma de decisiones clínicas sobre qué medicamentos utilizar en un caso de cáncer de mama tiene que ver mucho ya con temas de medicina genómica, ¿no? Por ejemplo, pues la situación de los marcadores como receptores de estrógenos, si la paciente es positiva o no, receptores de progesterona, los genes BCRA1 y BCRA2, RAD51C, todos estos pues ya se han ido asociando a la posibilidad de éxito con la farmacoterapia que se utilice y también con el pronóstico de las pacientes. Y medicamentos como tamoxifeno y como anastrozol, pues también han sido objeto del estudio farmacogenético para optimizar las terapias. Y en particular con el tema de tamoxifeno, tenemos la enzima del citocromo P450, la CYP2D6, que algunos polimorfismos ya están muy bien identificados como biomarcadores genéticos del éxito de la terapia con tamoxifeno. El tamoxifeno, aunque es muy utilizado y también indicado con pacientes que tienen positivas a receptores de estrógenos y desde luego que tiene una importante reducción de la mortalidad, todavía existen pacientes que no responden, aunque son positivas a receptor de estrógenos y también como una de las indicaciones es que sean mujeres premenopáusicas, incluso mujeres en este estatus no tienen éxito con la terapia. Hay muchos factores obviamente relacionados con esto, sin embargo, uno importante podría ser los niveles del metabolito activo que en realidad se tiene que formar en el organismo a partir de tamoxifeno para que pueda tener su efecto. Tamoxifeno tiene un sinnúmero de vías metabólicas a través de las cuales se convierte en metabolitos inactivos, pero también uno activo muy importante que es el endoxifeno, que está aquí en el cuadrito rojo. Hay muchas vías y muchas enzimas que nos llevan a la producción de endoxifeno, pero una de las principales enzimas es la citocromo 2D6. Cuando esta citocromo 2D6 tiene un estatus de metabolizador pobre, es decir, que la enzima trabaja deficientemente, pues obviamente la producción de endoxifeno se ve reducida y esto puede afectar seriamente el éxito de la terapia en las pacientes.
En México tenemos una prevalencia aproximada entre el 2.6 y 6.6% de los polimorfismos genéticos en citocromo 2D6 que nos convierten en metabolizadores pobres. El normal, digamos, de la población mundial se categoriza como metabolizador extensivo por el genotipo en particular que corresponde a este fenotipo. Sin embargo, aunque relativamente por los pocos estudios que se han hecho en mexicanos tenemos un porcentaje reducido, que sería un promedio del 6%, sin embargo, estas pacientes podrían estar en alto riesgo de tener una terapia pues que fracase con tamoxifeno y no lo estamos sabiendo porque no estamos haciendo su genotipificación a nivel de citocromo 2D6. Por otra parte, existen también terapias complejas, porque obviamente en un tratamiento de cáncer de mama no se da únicamente un solo medicamento, sino varios. Entonces, podría estar habiendo terapia concomitante que nos conduce a un fenotipo como si fuera la paciente metabolizadora pobre. Y un ejemplo es los medicamentos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que se conocen como antidepresivos de este grupo, pero que también se utilizan para periodos de bochornos que pueden llegar a tener las pacientes. Estos tanto como antidepresivos como para el tratamiento de los bochornos se puede llegar a encontrar en las terapias de las pacientes que toman tamoxifeno, medicamentos también como la venlafaxina, la sertralina y la paroxetina. Estos son preocupantes porque en algunos estudios se ha demostrado que sobre todo la paroxetina, aquí en amarillo, nos confiere niveles muy bajos de endoxifeno en sangre, casi similares a la mutante de citocromo 2D6, que nos está produciendo a partir de tamoxifeno muy poquito endoxifeno porque su actividad metabólica es muy reducida. Quiere decir que una paciente entonces en terapia con tamoxifeno, cuando toma paroxetina de manera concomitante, estaría prácticamente en un fenotipo de metabolizadora pobre y sus niveles de endoxifeno, que es el que necesitamos, son muy, muy bajos, ¿no? Para un poco soslayar esta preocupación, se ha identificado que el escitalopram es un mejor medicamento para antidepresivo o inhibidor de los bochornos también, que pudieran tomar las pacientes porque no tiene esta interacción. Sin embargo, también, aunque en este estudio no lo identificaron, podríamos tener esta interacción desfavorable, ¿no? Estas situaciones, pues en la práctica clínica valdría la pena reflexionar si se están tomando en cuenta, ¿no? El genotipo, pues desde luego que no, porque aunque obviamente en el sistema de salud público esté pues recomendado tamoxifeno en las guías de práctica clínica, desde luego que no está asociado a una recomendación casi obligatoria de que se haga el genotipo de las pacientes. Entonces estamos a ciegas en el tratamiento de pacientes que pudieran ser metabolizadoras pobres. Y si no se tiene tampoco el conocimiento de este tipo de interacciones farmacológicas, estamos tratando pacientes con un medicamento que por meses no le está haciendo nada y que al final nos lleva a la progresión de su enfermedad. Entonces estas cosas pues nos llevan a la aplicación clínica de la farmacogenética, que como si vemos pues no tiene obviamente todas las respuestas a una falta de eficacia con los tratamientos, pero sí nos da una variable adicional que podríamos llegar a tomar en cuenta. Hay otras opciones terapéuticas, desde luego, para el tratamiento de cáncer de mama, algunas de ellas pues muy costosas, como el trastuzumab, y otras no tanto, pero que también pues en el proceso de toma de decisiones clínicas debemos de pues tomar en cuenta la situación de la paciente y sus factores de riesgo, ¿no? Porque aunque, por ejemplo, digamos, bueno, si la mayor parte de los mexicanos probablemente estemos en un formato normal de la actividad metabólica de citocromo 2D6 y podríamos tener la opción de administrar el tamoxifeno, pues desde luego que también si la paciente tiene otros factores de riesgo para tromboembolismo, cáncer endometrial o sangrados vaginales o los empieza a presentar como reacciones adversas, pues estaríamos poniendo a la paciente en alto riesgo y habría que tomar la decisión de administrar otro medicamento. Y también pacientes que pudieran tener las variantes de metabolizador pobre para citocromo 2D6, pues podrían tomar otros medicamentos como anastrozol. Sin embargo, también si tienen factores de riesgos para las reacciones adversas comunes, como eventos cardíacos, hipercolesterolemia, pues tampoco sería una opción, ¿no? Entonces empieza a hacerse cada vez más compleja la toma de decisiones.
Todavía no hay una recomendación mundial acerca de hacer el genotipo de citocromo 2D6 para las pacientes previo a que se les administre o prescriba tamoxifeno. ¿Esto a qué se debe? Pues que ha habido numerosos estudios en diferentes formatos y metodologías, incluso algunos prospectivos, otros retrospectivos, que han tenido resultados contradictorios, ¿no? Esto probablemente se debe a que citocromo 2D6 pues es una enzima que fácilmente puede llegar a ser inhibida o inducida por algunos otros medicamentos que estuvieran en la farmacoterapia de la paciente. Entonces no se ha encontrado una buena relación entre citocromo 2D6 y tamoxifeno para que ya pudiera ser una recomendación mundial, pero vamos en el camino. Y esto es importante empezarlo a considerar de una vez para que verdaderamente podamos predecir la respuesta a tamoxifeno en cada uno de los pacientes, ¿no? Y eso nos lleva pues a lo que nos promete también la farmacogenética, que es la medicina personalizada, o como se le conoce ahora, la medicina de precisión al alcance de todos los pacientes. Otra problemática importante que quería platicarles en la charla de hoy sobre cáncer de mama es la coadministración con ácido zoledrónico en pacientes que ya tienen procesos metastásicos. Aquí es importante reconocer que el uso de ácido zoledrónico o algunos otros bifosfonatos está reconocido en nuestras guías de práctica clínica nacionales y también internacionales, y desde luego que se utiliza en la mayoría de los pacientes que ya tienen algún tipo de metástasis ósea. Sin embargo, tenemos una reacción adversa importante que cada vez se documenta más con estos bifosfonatos, que es la osteonecrosis de mandíbula, que muchas veces llega a ser la causa de la muerte de la paciente y no precisamente el cáncer de mama. Esta reacción adversa, sobre todo, aparte del tratamiento con bifosfonatos como factor de riesgo, también cuando los pacientes se someten a procedimientos dentales una vez que ya están tomando los bifosfonatos, el riesgo aumenta considerablemente. Aquí hay muchas cosas importantes a considerar. Por ejemplo, esta parte de los procedimientos dentales, pues tiene que ser el conocimiento tanto del profesional de la salud como de los pacientes, ¿no? Y de alguna manera la educación al paciente debe contemplar fuertemente el notificarles que si se necesitan hacer algún procedimiento dental deberán hacerlo antes de iniciar la terapia con el bifosfonato, por ejemplo el ácido zoledrónico. Ya se han identificado en algunos estudios genes posiblemente asociados con la correlación de osteonecrosis de mandíbula por bifosfonatos y la coadministración con tamoxifeno o algún otro medicamento con cáncer de mama y metástasis ósea. Entonces, algunos genes importantes pues ya empiezan como a resaltar. Sin embargo, no ha habido una asociación puntual y precisa que ya tengamos pues a la disposición de la toma de decisiones clínicas, pero los estudios ya también se empiezan a hacer porque les digo, ya está habiendo cada vez más reportes de casos de esta situación y de ahí que sea importante determinar además también el tipo de cáncer y el tipo de situación clínica del paciente, quizá no solo en cáncer de mama, sino en otros procesos clínicos que se utilicen bifosfonatos, estamos ante este riesgo y hay que ver si también los mismos biomarcadores genéticos están implicados o algunos otros. Pero vean, si son al menos aquí en este estudio 5 identificados, pues tenemos 5 variables importantes, además de terapia concomitante, el tipo de cáncer que tiene el paciente, el tipo de paciente y su situación clínica, que empieza a ser cada vez más compleja la toma de decisiones y el encontrar biomarcadores genéticos que verdaderamente sean predictivos de esta respuesta, en este caso adversa, a la farmacoterapia de las pacientes. De ahí que la medicina de precisión, y que fue incluso una de los eslogans del Día Mundial del Cáncer, este 4 de febrero, pues que esté al alcance de todos, ¿no? Que los tratamientos verdaderamente y todas estas herramientas que existen para optimizar las farmacoterapias pudieran estar al alcance de todos, tanto desde el punto de vista de la medicina translacional, ¿no? Que verdaderamente estos descubrimientos a nivel de investigación básica puedan aplicarse en la clínica al lado de la cama del paciente, que puedan ser también pues costo efectivos, ¿no? Y que esto nos lleve a una sostenibilidad del sistema de salud para que todas estas nuevas tecnologías de salud puedan ser incorporadas en el día a día, no solamente en un nivel socioeconómico alto, sino a nivel del sistema de salud pública y desde luego el valor social que pueden tener estos descubrimientos en medicina de precisión.
Y de ahí también el tema de acceso fue muy importante, eslogan este año en el Día Mundial del Cáncer, por la necesidad de diagnósticos más precisos, tratamientos verdaderamente personalizados y desde luego también que vayan acompañados de la administración de medicamentos de calidad, que también es un reto importante en nuestro país, ¿no? Porque quizás hacemos todos estos diagnósticos muy precisos, utilizamos herramientas de farmacogenética y al final los medicamentos resulta que no son de la calidad adecuada. Y desde luego incorporar estos principios también en la práctica médica, porque si estos estudios y descubrimientos de farmacogenética nos pueden predecir y prevenir reacciones adversas de los medicamentos, optimizar la efectividad de los tratamientos y desde luego también permitir que el paciente se haga corresponsable y participe en la toma de decisiones, pues desde luego que también habrá que incorporarlos como principios importantes, éticos y morales en la atención sanitaria. Y estamos en un punto en el que todavía muy poquitos medicamentos o fármacos pues ya tienen muy establecido el ajuste de dosis basado en farmacogenómica. Quizás se ve muy chiquito de sus lugares, pero con mucho gusto al final está mi correo por si quieren que les mande el artículo correspondiente, pero ya hay varios antipsicóticos, antidepresivos, anticancerígenos, que podemos ya, de acuerdo al genotipo del paciente, por ejemplo, si es metabolizador rápido, pobre, extensivo, intermedio, determinar si el paciente requiere la dosis estándar recomendada o bien un 20% o un 120%, dependiendo el genotipo del paciente. A ese respecto, existe una base de datos que es de libre acceso en Internet a través de la página PharmGKB, donde ya están concentrando todos los estudios que se publican a nivel internacional sobre el tema y ya tienen un conjunto de lineamientos de dosificación con base en genotipo para 34 fármacos diferentes. Estos son los 34 fármacos que al 15 de mayo de este año están ya publicadas guías de dosificación específicas, con todos los estudios en extenso, con incluso tablas, por ejemplo, de prevalencias de otros estudios que han determinado incidencia de determinados genotipos en las poblaciones. Todavía hay muy poquito de población hispana y precisamente mexicana, pero ya están incorporados también en estas guías de dosificación. Entonces los invito a visitar esta página porque todas están disponibles de libre acceso y para todos estos fármacos, bueno, son poquitos en comparación con los miles que tenemos en el mercado, pero ya empieza a haber un lineamiento específico para que podamos optimizar su terapia, ¿no? Recientemente el artículo más actual es con respecto a ribavirina, que no está ya como guía de dosificación, apenas está en fases preliminares, pero ribavirina en conjunto con interferón o interferón pegilado y boceprevir, pues se utiliza prácticamente como terapia coadyuvante en todos los tratamientos de hepatitis C. Entonces, se acaba de encontrar que probablemente ciertos polimorfismos genéticos en el receptor de vitamina D sean importantes biomarcadores genéticos para la anemia hemolítica severa que se llega a observar en las primeras semanas del tratamiento en algunos pacientes que empiezan a tomar ribavirina. Entonces, esto es muy importante porque también estamos ya teniendo pues una importante investigación para que empiece a haber biocomparables, medicamentos biocomparables de interferón a interferón pegilado en el futuro en el mercado y pues en conjunto con ribavirina se están haciendo los estudios, entonces tenemos que tener en consideración esta reacción adversa y desde luego también contemplar el genotipificado de los pacientes para que podamos prevenir una situación de anemia hemolítica severa. También, por ejemplo, con las estatinas empieza a haber muchísimos reportes de casos de miopatía o rhabdomiólisis. Entonces, pues este conjunto de guías ya tienen específicamente para simvastatina y este gen que es un transportador de la misma en células, pues dependiendo del genotipo que tenga el paciente, algoritmos de decisión sobre si se le da la dosis usual o se le da 80 miligramos, que sería el doble, o la mitad, 20 miligramos, dependiendo del genotipo del paciente, ¿no? Entonces, esto pues es lo que quisiéramos tener para todos los medicamentos, ¿no? Que pudiéramos ya con el genotipo del paciente decidir qué necesita y sobre todo qué dosis para prevenir reacciones adversas y asegurar la eficacia. Pues descubrimiento muy importante en relación a algunos medicamentos es, por ejemplo, en el caso de abacavir, que tiene reacciones dermatológicas severas muy importantes como síndrome de Stevens-Johnson y necrosis epidérmica tóxica.
pues ya se encontraron algunos polimorfismos genéticos importantes en HLA-B que están correlacionando específicamente con la hipersensibilidad inducida por abacavir. Y afortunadamente este parece ser un biomarcador genético universal, es decir, que independientemente de la etnia de los pacientes y de algunos otros factores, todos los que pudiéramos determinar con este genotipo podríamos llegar a predecir que van a tener una hipersensibilidad severa por abacavir y desde luego pues no administrar ese medicamento, sino tomar otro tipo de decisiones clínicas. Desafortunadamente no con todos los fármacos está haciendo esto posible, o sea, no había marcadores universales que digamos solo este genotipo me conduce al riesgo, ¿no? Sino que hay muchos factores de riesgo. Y pues en algún momento dado hasta vamos a tener que emplear muchas matemáticas para hacer algoritmos que a través de ecuaciones pues me permitan incorporar todas estas variables y que al final pues tengamos un número, ¿no? ¿Qué dosis necesita el paciente? Porque al final pues es lo que necesitamos en la práctica clínica. Entonces ya en esta página que les digo de la PharmGKB ya está el lineamiento de dosificación específico para abacavir y el genotipo de riesgo identificado. Esto también nos lleva a reflexionar, bueno, quizá en un futuro no muy lejano, pues ya tengamos también todos los medicamentos asociados a un test de genotipificación que se pueda hacer, pues si no en casa, al menos en el consultorio del paciente y que de inmediato se pueda decidir si el paciente es candidato a tomar ese medicamento en primera instancia y a las dosis que va a requerir específicamente, ¿no? Es también uno de los sueños dorados que tenemos con los descubrimientos de farmacogenética. Sin embargo, pues con algunos medicamentos eso tampoco ha sido posible. Anticoagulantes orales, específicamente warfarina, que viene en unos momentos, pues ha tenido, aunque muchísimos estudios, todavía estamos al punto de apenas poder llegar a predecir el 50%, 60% de la variabilidad interindividual en la respuesta. Entonces, aunque ya hay muchos biomarcadores genéticos identificados, pues todavía podríamos decir que estamos medio en pañales en el conocimiento de qué es lo que verdaderamente conlleva a que no haya eficacia con la terapia con warfarina. Lo mismo con algunos medicamentos, por ejemplo, se han hecho, les digo, incluso algoritmos matemáticos donde los diferentes genotipos, la edad del paciente y algunos otros factores clínicos como por ejemplo el índice de masa corporal, pues ya se incorporan en ecuaciones con factores que se han determinado para que podamos al final decidir la dosis que requiere el paciente. Y hay una página también de acceso libre que los invito a consultar, warfarindosing.org, donde esta calculadora para la dosis de warfarina pues ya nos lleva de la mano con todos los factores de riesgo que se han identificados para la variabilidad en el éxito de la terapia con warfarina, la etnicidad del paciente, la raza, peso, altura, otros medicamentos que tome, por ejemplo, amiodarona, estatinas, los azoles, el cotrimoxazol, que son medicamentos que ya se han identificado como que interactúan con la warfarina, y desde luego también la parte de genética. Entonces, polimorfismos en la vitamina K oxidorreductasa, en la citocromo 4F2, que también no es una muy conocida, pero que se identificó importante con warfarina, y la citocromo 12-9, pues ya uno puede elegir aquí todos estos datos para el paciente, apachurrar un botón y me da la dosis de warfarina que requiere el paciente. Tiene aparte esta página la posibilidad de que uno lo consulte y lo pueda ir guardando en bases de datos para los diferentes pacientes y tener un historial, pues sobre todo para favorecer la investigación que continuamente se está haciendo sobre el tema de warfarina. Pero les digo, todo esto apenas nos ayuda a predecir el 50% en la variabilidad farmacocinética y al final de cuentas en la eficacia terapéutica de warfarina. Entonces, pues todavía nos hace mucha falta y nos pues ayuda a reflexionar que la farmacogenética no lo es todo, no nos va a dar todas las respuestas, pero sí va a contribuir a una respuesta final. Y pues también quería aprovechar para platicarles sobre algunos consorcios que se están formando, porque obviamente todos estos estudios pues los tenemos que hacer multicéntricos y desde luego también que en nuestro país pues deberíamos estar implementando esa misma estrategia. Por ejemplo, un consorcio que se conformó en Canadá ya hace 10 años, específicamente empezó en pediatría porque se hizo una red de todos los hospitales pediátricos en Canadá con la base central en Vancouver, donde todos estos hospitales empezaron a contratar gente primero para hacer farmacovigilancia activa, donde se recolectaran todos los casos de reacciones adversas
en pacientes pediátricos y se hiciera un consentimiento de los padres para que se pudiera tomar muestra de sangre o raspado de mejillas o saliva de sus hijos pequeños para que pudiéramos tener extracción del ADN y en algún momento dado, si empezaba a haber señales de reacciones adversas importantes asociadas a algunos medicamentos, se pudiera extraer el ADN, hacer la genotipificación, también sobre un panel específico de genes asociados con farmacodinamia y sobre todo con farmacocinética, porque la secuenciación de genoma completo pues se antoja muy costosa, desde luego también lleva mucho más tiempo y a veces si no se tiene el fenotipo bien identificado nos puede llevar a falsos positivos o negativos que al fin de cuentas nos van a confundir toda la información. Entonces, este tipo de consorcios trabajan con paneles específicos de genes, SNPs específicos y entonces con base en eso hacen la genotipificación de los diferentes pacientes y entonces pues ya han tenido resultados muy interesantes. Estos son los dos investigadores líder. Yo específicamente tuve la oportunidad de colaborar un año con el doctor Bruce Carlton en su parte que era más que nada farmacovigilancia, pero pues estaba asociado con la parte farmacogenómica. Y algunos de los hallazgos importantes hoy día ya publicados, pues es por ejemplo la relación de la terapia con cisplatino en niños para el tratamiento de leucemias y el desarrollo de pérdida de la audición en diferentes niveles. Y entonces se asociaron las enzimas tiopurina metiltransferasa y catecol o metiltransferasa como importantes biomarcadores genéticos, que obviamente dependiendo del número de alelos de riesgo que tuvieran los pacientes, pues aumentaba el riesgo de los mismos, ¿no? Se presentó en esta tabla, de igual manera les puedo facilitar el artículo si les interesa. Y lo más importante es que este estudio se está replicando en México, en el Hospital Federico Gómez, con pacientes también que reciben cisplatino, pacientes pediátricos, y de inicio ya se tienen algunos datos, como por ejemplo la incidencia de ototoxicidad por cisplatino en México es del 56%, que es totalmente correlacionable con los datos internacionales y que nos lleva también a ver que es muy importante, o sea, la mitad de los pacientes perdiendo la audición en algún grado cuando toman cisplatino. Leucemia en niños, pues relativamente podemos decir que es el único cáncer curable o de los pocos, ¿no? Pero si el paciente termina con secuelas de por vida, pues esto tiene otras implicaciones psicosociales y desde luego también impacta el sistema de salud mexicano y desde luego la calidad de vida de los pacientes. Entonces, si pudiéramos llegar a prevenir que los pacientes perdieran la audición a través de la identificación de biomarcadores genéticos, pues estaría ideal, ¿no? Y también pues de la toma de decisión si no se le puede administrar cisplatino, qué otro medicamento pudiera servir. Ya por el momento pues se ha asociado también esta ototoxicidad a cuando el cáncer específicamente es osteosarcoma y cuando la dosis es mayor a 400 miligramos por metro cuadrado, pues también aumenta el riesgo, ¿no? Y se está en proceso de identificar, más bien de replicar, si también estas dos enzimas en los pacientes del estudio canadiense que se identificaron, sus polimorfismos genéticos también en mexicanos son el factor de riesgo o quizá tenemos otros polimorfismos, ¿no? Estos estudios con cisplatino y ototoxicidad pues también han continuado en el grupo canadiense y se han encontrado algunos otros polimorfismos, por ejemplo en transportadores de membrana como ABCC3, que pues también se han incorporado en algoritmos matemáticos o ecuaciones que me permiten al final pues predecir con determinada especificidad y sensibilidad el riesgo que puede llegar a tener el paciente cuando toma cisplatino de desarrollar pérdida de la audición. Lo digo muy rápido obviamente por el tiempo, pero pues este estudio tiene muchas variables también que pueden llegar a generar falsos positivos y negativos. Una de ellas es el que se realicen audiometrías previas al tratamiento con cisplatino, que es algo poco usual en nuestro país y que desde luego pues no tenemos de base la capacidad auditiva del paciente, pues después lo que se pueda llegar a hipotetizar una vez que tenemos ya una pérdida de la audición y correlacionar con el genotipo puede llegar a ser un poquito impreciso, ¿no? Entonces, estos estudios en consorcios, no nada más es la parte farmacogenética, ahí empieza todo, el descubrimiento de biomarcadores genéticos, después tienen que pasar a una fase de validación donde los estudios de farmacocinética clínica son muy importantes, correlacionar el genotipo con niveles plasmáticos o niveles en algún otro fluido biológico del fármaco en el organismo. Después tiene que haber una parte de traslación del conocimiento o de los descubrimientos. Y en esa parte, pues, se tiene que hacer muchas reuniones con industria farmacéutica, con políticos,
científicos, con asociaciones de pacientes, con profesionales de la salud, para que empiece a permear este conocimiento y al final también pues con empresas de test de diagnóstico para que pueda generarse un test pues que sea costo efectivo y desde luego también discutir la parte ética, legal y social que pudiera tener las implicaciones de todos estos descubrimientos para finalmente pues ya poder pasar a una comercialización, a que esté accesible a los pacientes. Entonces son varias cosas que si no se hace a través de un trabajo en consorcio pues se antoja muy difícil en grupos de investigación muy puntuales aislados. Y también, pues dado que los recursos de investigación siempre son limitados, pues obviamente tenemos que establecer prioridades en investigación farmacogenética. Entonces, a través de este consorcio, pues también se han establecido algún tipo de algoritmo también o pues ponderación de los diferentes componentes tanto científicos como de viabilidad de los estudios farmacogenéticos para decidir qué pares de reacción adversa fármaco sería conveniente estudiar en este momento de acuerdo al número de pacientes que presentan la reacción adversa y ahí, por ejemplo, tenemos el primer reto en México, dado que no hacemos farmacovigilancia. Después también tenemos, por ejemplo, que identificar si ya hay biomarcadores genéticos previamente descubiertos que pudiéramos tomar como referencia, factores económicos, factores de logística incluso, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, síndrome de Stevens-Johnson es una reacción adversa que es muy severa, pero que afortunadamente es poco común. Entonces, si queremos hacer un estudio con un buen número de pacientes, pues tenemos que hacer estudios multicéntricos internacionales, porque no tendríamos una buena muestra si nada más lo hiciéramos en Puebla o nada más lo hiciéramos en México, por ejemplo. Entonces, la parte de toda la ciencia de la farmacogenética, pues tiene que ir de la mano con farmacovigilancia y la recopilación de información clínica detallada, además a través de metodología caso-control, que es lo que no se hace en farmacovigilancia. En farmacovigilancia recolectamos información de reacciones adversas solamente pues de los pacientes que las tuvieron y no tenemos información clínica ni mucho menos ADN de pacientes que tomaron los mismos medicamentos o el mismo medicamento sospechoso y que no desarrollaron la reacción adversa, porque esos son importantes controles que para un estudio de asociación farmacogenético sí necesitaríamos de manera muy importante para poder hacer los estudios. Y también la parte de identificar el fenotipo. Hay reacciones adversas pues fáciles de identificar, ¿no? Por ejemplo, quizá algo que sea muy cuantificable, elevación de las transaminasas hepáticas o alguna otra situación que podamos medir en el laboratorio clínico o con signos y síntomas muy específicos. Otras, por ejemplo, las reacciones dermatológicas, pues solamente especialistas en dermatología pueden llegar a definirnos muy bien el fenotipo, ¿no? Cuando nosotros revisamos expedientes clínicos, pues hablan de todo tipo de reacciones, rash, prurito, lesiones maculopapulares o N tipo de descripciones que no necesariamente son un diagnóstico formal dermatológico y que también nos llegaría a representar un reto en la asociación entre la reacción adversa dermatológica y un posible biomarcador genético de riesgo. Y, por ejemplo, reacciones adversas como depresión inducida por fármacos, pues también, además de subdiagnosticada, es difícilmente cuantificable, ¿no? De manera precisa, sobre todo en una práctica clínica diaria, y podríamos llegar también a tener falsos positivos o negativos si quisiéramos hacer un estudio farmacogenético. Entonces, el fenotipo es lo más importante a determinar primero para pasar entonces a un estudio de genotipificación en estas investigaciones. Rápidamente, pues otro también muy sonado es reacciones adversas dermatológicas como síndrome de Stevens-Johnson tras la administración con carbamazepina. Se hizo un preliminar estudio hace algunos años en pacientes de un grupo étnico en particular en China. Entonces determinaron que el polimorfismo de HLA-B, específicamente 1502, pues era el responsable, ¿no? Pero ahí surge ya la pregunta después mundial, bueno, todos los pacientes chinos tienen este biomarcador genético de riesgo o bien hay otros marcadores que pudieran estar involucrados y dado que carbamazepina pues es empleada en todo el mundo, desde luego también empiezan a surgir otras preguntas en el profesional de la salud, ¿no? Ya tengo pacientes en terapia con carbamazepina, leo el artículo, ¿qué hago? ¿Dónde le puedo hacer la genotipificación? ¿Valdrá la pena? ¿Me espero? ¿No? Mejor le prescribo otro fármaco, le veo los ojos rascados, ¿será el paciente chino? No lo sé, ¿no? O sea, muchas preguntas que empiezan a ser importantes
y que solamente si hacemos una buena traslación del conocimiento podemos apoyarnos como equipo de salud a contestarlas y a tomar las mejores decisiones. Se han replicado sus estudios, también el grupo canadiense lo hizo, y por ejemplo, surgió un nuevo polimorfismo en HLA que nos condiciona carbamazepina y hipersensibilidad en pacientes pediátricos. Entonces, se replica este mismo de los pacientes adultos de determinado grupo étnico en China, pero también se encuentra uno nuevo. Y lo más curioso, bueno, se identifica que puede ser universal porque la ancestría de los pacientes pediátricos del estudio pues era de todo tipo, entonces se mantenía este biomarcador genético, pero también dependiendo del tipo de reacción adversa, si era un eritema multiforme, si era un síndrome de Stevens-Johnson, si era una necrosis epidérmica tóxica, aparecían uno u otro biomarcador genético. Entonces esto hace mucho más complejo los estudios, y lo que les comentaba del fenotipo es muy importante, ¿no? Porque si determinadas lesiones de un paciente se llegan a confundir con una u otra entidad dermatológica, pues entonces estos estudios empiezan a contaminarse. También, pues, en la búsqueda de marcadores universales genéticos que nos pudieran llegar a predecir reacciones adversas, pues también con simvastatina se ha trabajado mucho. De manera personal, estudios muy modestos con pacientes que toman estatinas sí nos han generado alguna preocupación porque muchos pacientes reportan algún tipo de miopatía. Entonces, desde luego, pues no hay datos de esos a nivel de farmacovigilancia nacional, pero sí deberíamos empezar a prestar atención sobre reacciones adversas musculares en pacientes que toman estatinas, porque probablemente tenemos algún mayor riesgo los mexicanos. Entonces, algunos otros enzimas, por ejemplo, la glicinoamidotransferasa, también ciertos polimorfismos genéticos parece ser que están relacionados con las reacciones adversas con simvastatina, y bueno, se sigue haciendo estudios para ver si podría ser un biomarcador predictivo de eficacia y seguridad, y además universal, ¿no? Que pudiéramos usar en pacientes de todo tipo de condición y de todo tipo de etnias. Y pues desde luego que ya hay muchísimas empresas de diagnóstico y muchísimos laboratorios que ya tienen paneles muy bien estructurados de genotipificación específicamente de aplicación farmacogenética, es decir, con el uso de medicamentos. Entonces, este es solo un ejemplo de Estados Unidos, donde uno de estos laboratorios tiene información muy importante ya dirigida a los pacientes, donde cómo tomar la mejor decisión a partir de los resultados, qué tipo de resultados son, para qué sirven, qué me identifican y qué no, e incluso situaciones como si la aseguradora me puede cubrir estos estudios o no me los cubre, y pues cómo puedo interactuar con mi médico tratante al respecto para que pudiera utilizar estos estudios en la decisión sobre mi farmacoterapia, ¿no? Entonces van muy dirigida ya la información a pacientes. Entonces probablemente haya pacientes que lleguen a preguntar por estudios farmacogenéticos y algunos profesionales de la salud todavía no estén muy familiarizados con la información. Muchos también empresas de kits diagnósticos pues ya también ofrecen específicos para cáncer de mama, para padecimientos que necesitan anticoagulantes orales o antidepresivos, etcétera. O sea, estos test ya están en el mercado y tenemos que darles el mejor uso posible. Y también estudios han demostrado que muchos de los medicamentos que se utilizan en atención primaria, por ejemplo en pacientes geriátricos, ya también, que por ejemplo comprenden analgésicos, antihipertensivos, antidepresivos, todos estos ya tienen biomarcadores genéticos asociados al riesgo de reacciones adversas o a la eficacia terapéutica. Entonces, pues incluso en atención primaria ya deberíamos estar pudiendo identificar la posibilidad de mandar a hacer un test de genotipificación a los pacientes e identificar los laboratorios de análisis que están ofreciendo estas pruebas. Eso es muy importante. Y otra cosa que también empieza a ser esto muy necesario es el turismo médico, que en muchas regiones del país, pues desde luego que ya están llegando pacientes que aunque son de Estados Unidos, pues son afroamericanos, son asiáticos, tienen diferente componente genético, y que podríamos también estarlos tratando con dosis usuales para mexicanos y que les podemos llegar a causar reacciones adversas o falta de eficacia porque tienen otro tipo de características genéticas que no estamos identificando. Entonces empieza a hacerse también
también necesario por esta situación que estamos viviendo en el país. Y bueno, muy brevemente, pues algunas reflexiones al respecto. Es lo que les comentaba de que esto de la innovación tecnológica y nuevas tecnologías en salud se está discutiendo ya mucho a nivel de los cuadros básicos, por ejemplo, a nivel nacional, y también cómo podemos hacer la adquisición de estas nuevas tecnologías sostenibles para nuestro sistema de salud mexicano. Muchas de las terapias, aquí un estudio de evaluación económica de farmacogenómica, específicamente oncológica y hematológica, pues nos habla de que muchas terapias, por ejemplo, para Alzheimer, oncológicas, desde luego, en cuestiones de hepatitis C, por ejemplo, pues la eficacia es todavía muy pobre, ni siquiera del 50%, ¿no? Eso nos habla de la necesidad de optimizar no solo los medicamentos, sino también el uso que les damos, y si podemos asociarlos a variables de riesgo, pues estaría ideal, ¿no? Entonces, por eso la importancia de incorporar. Y otros fármacos que de repente quedan desfavorecidos porque son de utilización en países de economías pobres o en regiones del país también que no son muy favorecidas a nivel socioeconómico, como la isoniazida para el tratamiento de tuberculosis, pero que ya hay muchísimos estudios que nos hablan que si hiciéramos el genotipo de la en acetiltransferasa tipo 2 en los pacientes, podríamos ajustarle la dosis de manera muy importante y reducir el riesgo de daño hepático, que además de que pues, se le tiene que retirar el medicamento al paciente, la bacteria de la tuberculosis pues, va a seguir haciéndose resistente en el país y en todo el mundo, y desde luego que pues, pudiéramos prevenirlo, por ejemplo, con una selección genotípica de los pacientes previa, ¿no? Pero ¿de qué manera esto lo podemos hacer costo efectivo y sostenible para nuestro sistema de salud, ¿no? Entonces, para tomar la decisión de inicio con lo que tenemos, pues si hay fármacos que ya traen datos de farmacogenética incluidos en la información para prescribir, pues lo ideal sería al menos contemplarlo, la posibilidad de que se hiciera la genotipificación del paciente. Si hay medicamentos que puedo medir niveles plasmáticos, por ejemplo, pues quizá por el momento no sería conveniente mandar a hacer un genotipo, porque pues esto es más costoso hoy día, quién sabe mañana, en un corto plazo. También puede ser, ¿no?, que si hay datos, ¿no?, que me comentan que afectan niveles del medicamento que no puedo medir, aquí sí sería una opción hacer los test de genotipificación, y desde luego también si ya hay biomarcadores genéticos muy bien correlacionados con reacciones adversas o falta de eficacia terapéutica del medicamento, pues desde luego que incorporar la farmacogenética en la toma de decisiones, ¿no? Y de ahí pues también para que sea costo efectivo, pues que el polimorfismo a considerar sea altamente prevalente en la población, alto grado de penetrancia, que el test genético verdaderamente sea sensible y específico y no haya otras alternativas más económicas, que la enfermedad tenga morbilidad o mortalidad significativa, y el tratamiento también, pues si llega a tener reacciones adversas y por lo tanto costos asociados significativos, pues que pudiera yo incorporar la terapia individualizada con base en el genotipo. También enfermedades crónicas que requieran terapias largas, que además esté involucrada posible falta de eficacia del tratamiento, o que las terapias inapropiadas nos lleven a reacciones adversas irreversibles. Tratamientos asociados a eventos adversos y tratamientos de costo elevado, donde pudiera la eficacia predecirse con un test farmacogenético, por ejemplo ahora con los medicamentos biotecnológicos, pues sería ideal también incorporar esto en la práctica clínica, ¿no? Y bueno, otras reflexiones también al respecto, ¿no? Que pudiéramos tener pues la infraestructura lo suficientemente robusta y lo que les comentaba, la educación de pregrado y posgrado para que todos estemos informados y trabajemos en equipo al respecto, ¿no? Cuadros básicos, farmacovigilancia y toma de decisiones clínicas en general, pues van a necesitar incorporar farmacogenómica en el muy corto plazo, y pues el trabajo en equipo, el conocimiento de todos los miembros del equipo de salud de estas situaciones y estas investigaciones y resultados, pues es también muy importante, ¿no? De ahí que pues quizá la manera de ejercer la medicina, de interpretar el diagnóstico clínico, de hacer farmacovigilancia, de elegir medicamentos, de hacer atención farmacéutica,
pues también de evaluar la costo-efectividad de los test genéticos de rutina y desde luego los aspectos éticos y legales, pues son reflexiones que dejo sobre la mesa entre todos ustedes y que pues ya reflexionaremos quizá más a fondo en algún foro posterior, pero que pues es muy importante que empecemos a incorporar en nuestras actividades diarias. Con esto me despido, les agradezco muchísimo su atención. Buenos días, soy el doctor Israel Velázquez del Laboratorio de Especialidades Inmunológicas en el DF. Sabemos que el ser un metabolizador lento o rápido depende en gran medida de la carga genética que tenemos de expresión del citocromo P450 y eso varía con la etnia, la raza, el sexo. Pero también muchas veces la falla terapéutica se debe al tipo de alimentación del paciente porque se sabe que el jugo de toronja inhibe las CYP3A4. ¿Ustedes han considerado meter esta variable? Porque muchas veces los pacientes toman los medicamentos con jugo de naranja, toronja o algún otro agente que puede activar o inhibir los citocromos. Claro, muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, ya a nivel de interacciones fármaco-alimento o bebidas o nutrientes, independientemente de las características genéticas de los pacientes, también estas situaciones adicionales afectan la farmacoterapia. El problema con el jugo de toronja es justamente que ahorita no estamos en el punto de decir, pues una toronja diaria, ¿no? Sus componentes te inhiben el citocromo P450, específicamente qué enzima, y por lo tanto no la consumas porque tú vas a estar bajo terapia con estatinas, por ejemplo, que es con quien más o menos con los medicamentos con los que se ha encontrado ya una interacción importante. Si hay estudios farmacocinéticos donde a los pacientes ya se les administra de manera diaria, ¿no? un vaso de jugo o una toronja y se les administra también dosis normales o estándar, por ejemplo, de simvastatina, y entonces se observa que los niveles de la simvastatina plasmáticos aumentan en un determinado porcentaje, más o menos 30%, ¿no? Pero está ahorita a ese nivel. Entonces deberíamos pues continuar los estudios para que ya podamos decirle al paciente, tú de plano no consumas toronja durante tu terapia con simvastatina, o si consumes una toronja diaria, pues no te va a pasar nada, porque en realidad pues la inducción de la expresión de genes o inhibición pues no es de la noche a la mañana, ¿no? Si nos lleva unos días, entonces pues, obviamente una toronja al mes o una toronja a la semana no va a tener mayores riesgos, pero no estamos todavía en el punto de decir eso, ¿no? Entonces yo creo que a la par deben hacerse esos estudios, también los de interacciones fármaco-fármaco, y desde luego todo se va a tener que meter en un algoritmo matemático junto con la parte genética para que ahora sí podamos tener todas las variables de riesgo y el paciente al final reciba la dosis específica que necesita. Gracias. Gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta? Ha hecho esfuerzos muy pobres y quizás no hemos sido contundentes. Está el mapa del genoma humano del mexicano y uno de los intentos del gobierno federal fue en su momento que el Seguro Popular tuviese la portabilidad. Y ahora que escuchaba su presentación, ¿qué tanto el día de mañana el paciente pues se va a automedicar con esto? ¿Cómo la ven? Muchas gracias, doctor, por su pregunta. Pues sí, efectivamente, el Instituto Nacional de Medicina Genómica hizo lo que se llama el mapa genómico de los mexicanos, y uno de los hallazgos más importantes es la diversidad que tenemos en las diferentes zonas geográficas del país, ¿no? Esto también pues hace un poco más complejo el hacer estudios farmacogenéticos, por ejemplo, en Durango, ¿no? Y que salgan publicados como los mexicanos son metabolizadores pobres con la enzima X del citocromo, ¿no? Porque probablemente la población de Durango pues sí tiene ciertas características, pero no representa a todos los mexicanos, ¿no? Pues ha visto que los mexicanos de Sonora tienen componentes más caucásicos, por ejemplo, los mexicanos de la península de Yucatán más asiáticos, los mexicanos de la zona de Veracruz más africanos. Entonces, al haber tanta variedad, pues sí, esos estudios que les comentaba multicéntricos o de consorcios, pues tenemos que hacerlos en México también con determinadas poblaciones de todos lados para que verdaderamente digamos, los mexicanos tenemos tal prevalencia de genotipos, o bien dividirlo en las diferentes etnias que tenemos representadas en el país. Y por otra parte, lo que comenta el doctor de incorporar estas tecnologías de salud en el Seguro Popular,
Pues es muy importante, por eso que todos nosotros empecemos a estudiar el tema, a conocer los avances, para qué fármacos ya hay guías de dosificación y empecemos a promover que se discuta esto en lo que va a incluir el Seguro Popular, en lo que van a incluir los cuadros básicos, porque es muy triste empezar a reflexionar sobre la posibilidad de que haya muchas pacientes con cáncer de mama, por ejemplo, que estén tomando tamoxifeno y que no les esté sirviendo para nada porque son metabolizadores pobres por CYP 2D6, ¿no? Entonces, quizá la parte de automedicación, pues la veamos a mediano plazo, pero pues desde luego en nuestro país no dejarán de surgir algunas instituciones no tan morales, ¿no? Que empiecen ya a ofrecer estos estudios y ya decir que ellos van a decidir qué dosis lleva el paciente y demás, ¿no? Entonces sí hay que tener pues siempre los cuidados correspondientes, pero mi preocupación más que nada sería precisamente en Seguro Popular, cuadros básicos, empezar a gestionar que esto se discuta, no que ya se incorpore, porque todavía hay mucha nebulosidad en los hallazgos, pero sí que se empiece a discutir y que cuando ya haya resultados contundentes lo podamos incluir, porque todos los mexicanos tenemos derecho a tener acceso a estas tecnologías. Gracias, doctora. ¿Alguna pregunta o comentario? Creo que los que estamos aquí debemos estudiar más y poder estar al día. Gracias, doctora Castro, y felicidades.